Sean bienvenidos amantes del misterio a un capítulo más de Descifrando Misterios, donde cada semana te traemos todo acerca de lo paranormal, conspiraciones, misterios y mucho más. La pregunta del día de hoy es si tú crees en las brujas o no. ¿Existen o existieron? Bueno, allá por el siglo XVI se creó un libro llamado Malleus Maleficarum, que traducido al español sería Martillo de Brujas. Este es probablemente el tratado más importante que se haya publicado en el contexto de la persecución de brujas y la histeria brujeril del Renacimiento. Es un exhaustivo libro sobre la caza de brujas que, después de ser publicado en Alemania en 1487, tuvo docenas de nuevas ediciones. Se difundió por Europa y tuvo un profundo impacto en los juicios contra las brujas en el continente durante 200 años aproximadamente. Esta obra es notoria por su uso en el periodo de la histeria por la caza de brujas, que alcanzó su máxima expresión desde mediados del siglo XVI hasta mediados del siglo XVII. Se remitían constantemente a la autoridad del Malleus Maleficarum los principales autores y grandes demonólogos, como por ejemplo el inquisidor italiano Bernardo Rategno da Como, el jesuita hispano-belga Martín del Río y el jurista francés Jean Bodin. Así que en el día de hoy les hablaremos más sobre qué trata este famoso libro, esta obra, este manual de brujas que fue creado por allá por el siglo XVI. Sin antes, te invito a que te suscribas a nuestro canal y le des clic a la campanita de notificaciones. Así YouTube te avisará cuando subamos un nuevo video. Así que amigos, sin esperar más, los invito a ver este pequeño documental. Y aquí comienza Descifrando Misterios. Sean bienvenidos. El Malleus Maleficarum o el Martillo de las Brujas es un antiguo y enigmático manual destinado a torturar y matar a las brujas que durante 2 siglos provocara el terror en Europa, aunque nunca ha sido reconocido por la Iglesia Católica. Se convertirá en el texto básico para la descripción, caza, enjuiciamiento, tortura, quema, condena y castigo de aquellas y aquellos a quienes la Iglesia consideraba brujas. El Malleus Maleficarum es un libro de 256 páginas de texto en latín, publicado en 1486. Es un texto muy detallado y un manual de procedimiento muy completo, destinado a probar que existen las brujas y de que éstas deben ser ajusticiadas. Durante el siglo XVI y XVII, más de 30.000 ejemplares fueron publicados en toda Europa. Incluso su influencia se dejaría sentir posteriormente en el Nuevo Mundo. A fin de cuentas, este libro permitió enviar a la muerte a más de 60.000 personas. Pero ¿cómo es posible que este libro haya adquirido tal siniestra reputación? Pues este libro no inventó la caza de brujas, ya que en Europa la primera caza importante de brujas data de un siglo antes de su publicación. La Iglesia ya había publicado anteriormente textos condenando a las brujas. Sin embargo, hoy en día, y más de 600 años después de su publicación, este libro es el libro medieval sobre la brujería más conocido, leído y que probablemente produce más polémica. ¿Cómo es posible que tuviese tanta influencia y que se volviese una referencia? Todo comienza un año antes de la publicación de este libro,
En 1485, en Innsbruck, en Austria, 48 mujeres y 2 hombres son acusados de practicar la brujería. Su crimen, la maldición y la utilización de elixires para provocar la enfermedad o la muerte. Una mujer en particular se encuentra en el centro de las acusaciones. En el momento de su proceso, un inquisidor que se encontraba de paso se hace cargo del proceso y provoca un escándalo. El inquisidor la interroga en relación a los actos sexuales que ha realizado bajo influencia satánica y sostiene que la fornicación refuerza sus poderes de bruja. El abogado de su defensa, que ha sido facilitado por el obispo de la ciudad, interviene acusando al inquisidor de mantener un proceso extravagante y no conforme a la ley, y exige que todos los cargos sean retirados. El inquisidor deja Innsbruck. Su intervención en el proceso ha sido todo un fiasco. Este inquisidor es Heinrich Kramer, célebre inquisidor y futuro autor del Martillo de las Brujas. En 1486, después de su retorno de Innsbruck, donde fue públicamente desautorizado, Heinrich Kramer comienza su obra maestra, un libro destinado a probar que las brujas son guiadas por la debilidad y la lujuria, y que por estos motivos se invoca al demonio. Las brujas deben ser condenadas y quemadas. Este será el último testamento de Heinrich Kramer. El mayor logro del Martillo de las Brujas es el hecho de conseguir convertir la venganza de un hombre en una causa universal. Durante siglos se ha creído que la obra maestra de Kramer ha tenido la bendición de la Iglesia, pero las apariencias pueden ser engañosas. Para comprender el éxito del libro, hay que tener en cuenta que Inocencio VIII, el 5 de diciembre de 1484, promulga la Bula Summis Desiderante, por la que afirma la necesidad de suprimir la herejía y la brujería en el Valle de Rin. Parecida a una proclamación real, la Bula Pontífica es un documento oficial del Papa, formulando una doctrina oficial de la Iglesia. Con este documento se autoriza oficialmente a Heinrich Kramer a dar rienda suelta a su deseo de caza de brujas. Pero había un problema. Al concentrarse en el estudio sobre la bula, los investigadores descubren que, sobre todo, es remarcable que no dice nada al respecto de realizar un libro. En ninguna parte se hace alusión al Martillo de las Brujas. La bula pontificia data de 2 años antes de la publicación de este libro, que se encuentra en casi todas las ediciones del Martillo. Volvemos a regresar nuevamente al año 1484 para obtener una serie de respuestas. Según algunos historiadores, Heinrich Kramer se prepara para ir a Roma después de haber recibido la autorización de las autoridades. Lleva en su equipaje una carta solicitando el permiso de cazar a las brujas con la visto bueno del Papa. Kramer también lleva consigo una suma de dinero no revelada destinado a convencer mejor al Vaticano. El viaje de Kramer parece que dio sus frutos. Su carta servirá de base para la bula Summis Desiderante. La bula pontificia, como hemos dicho, no dice nada sobre el Martillo de las Brujas, pero Kramer sabe que conseguirá lo que desea si la coloca la bula en el lugar adecuado. Según los investigadores, la inserción de esta bula en el libro era una forma de hacer pensar a los que leían el libro que estaba refrendado por el Vaticano y que éste estaba totalmente de acuerdo con lo que se decía en él. Para los investigadores, la bula es engañosa y existen numerosos datos que hacen pensar que el éxito de este libro se debe a una manipulación por parte de Kramer, un hombre que por otra parte estaba obsesionado con la idea de borrar las críticas que se realizaban y que ya iban a poner al mundo su propia visión de las brujas, un mal del que es necesario desembarazarse. Entre 1485 y 1486,
en la región del Tirol, cerca de Austria. El martillo de las brujas de Kramer va tomando forma. Su autor quiere crear una verdadera enciclopedia sobre la caza de brujas. El libro describe detalladamente el peligro de la brujería, que según este tenían poderes adivinatorios, realizaban hechizos para producir enfermedades mortales, sacrificios de recién nacidos, provocaban catástrofes naturales, actos de canibalismo. Las brujas eran capaces de volar por los aires o encontrarse con demonios en rituales como el del Sabbat. Kramer incluyó en este libro ejemplos que él mismo había provocado en la caza de brujas. Su modelo fue un proceso que produjo sensación y que tuvo lugar antes de su humillación en Innsbruck. Para él, era la posesión ideal que había que actuar en su contra y así luchar contra las brujas. Este caso, al que hacemos referencia, se produjo en 1484 en Ravensburg, Alemania. Una tempestad de nieve había hecho estragos en la región. Según Kramer, la causa de esta no podía ser otra que la brujería. 8 mujeres se enfrentan a un tribunal de representantes del distrito y a Heinrich Kramer. Cerca se encuentra el instrumento preferido del inquisidor, la estrapata, que era un suplicio, que consistía en elevar a un acusado a lo alto de una viga de madera, con las manos atadas a la espalda, por medio de una cuerda que sostenía al mismo tiempo el cuerpo. Después se le dejaba caer con velocidad hasta llegar a poca distancia del suelo, con lo cual se dislocaban todos los miembros del cuerpo, especialmente los hombros y los brazos. Después de este suplicio, 2 mujeres terminan por declarar que son culpables de brujería y que han provocado la tempestad mortal. Kramer ordena que sean quemadas vivas. A los ojos de este, el proceso de Ravensburg ha sido todo un éxito. 2 años más tarde, en su obra, relata el proceso de cómo solo él podía hacerlo. Dice en su libro que en la ciudad de Ravensburg 2 mujeres han sido reducidas a cenizas. Ellas han sido liberadas de las garras del diablo. Kramer, a pesar de todo, teme que la venta de su libro no sea la esperada por él. Piensa que su sola referencia no es suficiente para convencer a la gente. Cree que debería también estar incluido en la presencia de un ilustre personaje. ¿Qué haría entonces? Esta es la otra de las polémicas sobre la creación del martillo de brujas. Prácticamente en todas las publicaciones del libro aparecen 2 nombres, el de Kramer y el de Jakob Sprenger, un profesor de la prestigiosa Universidad de Colonia. Algunos expertos piensan que Sprenger solo se limitó a realizar la introducción del libro. Otros piensan que fue el consejero literario de esta obra, y otros creen que no tiene que ver nada con el libro y Kramer, y lo hizo fue añadir a Sprenger. Sea una cosa o la otra, lo que está claro es que Sprenger era mucho más conocido que Kramer, y sería por este motivo por el que Kramer habría añadido su nombre. Hay un punto sobre el que todos los investigadores están de acuerdo, es el de reconocer a Kramer como el autor principal de la obra. Para presentar sus argumentos, el libro está presentado en 3 partes. La primera es una discusión filosófica alrededor de la brujería. La segunda es una guía para descubrir la brujería, cómo reconocer los actos de brujería en el interior de la propia comunidad. La tercera, sin duda la más terrible, es un manual de procedimiento, una guía para la acusación, el proceso judicial y la condenación a muerte de las brujas. Cuando finaliza su libro, Kramer no tiene ninguna forma de saber si tendrá éxito o no. Al final, dicho libro contribuirá a la condena y posterior muerte de decenas de miles de personas, la mayoría de mujeres sospechosas de brujería. ¿Por qué sobre todo las mujeres?
En su obra, Kramer dice que los hombres son corrompidos por el deseo insaciable de las mujeres, y es por esta razón, es por la que éstas retosan con los demonios. De hecho, el propio título, Malleus Maleficarum, identifica a los responsables de la brujería como las mujeres. La vocal de terminación es femenina y el mismo Kramer lo puntualiza al hablar de las brujas y no de la brujería en general. ¿Por qué también esta focalización sobre el sexo en este libro? Según los investigadores, existe una pista original, una serie de cartas relatando en detalle el escándalo sexual más grave en relación al autor del Martillo de las Brujas. Cartas escritas durante el proceso de Kramer en Innsbruck. Las cartas entre el obispo y las autoridades locales revelan una extraña faceta de la personalidad de Kramer. Su comportamiento después del proceso sigue siendo impresentable. Kramer continúa en esta ciudad y sigue acosando a las mujeres que fueron acusadas, pero declaradas inocentes. Hasta tal punto llega el acoso que el obispo le envía una carta rogándole que deje la ciudad, supuestamente porque los maridos de las mujeres que habían sido acusadas tomarían represalias contra él. De hecho, el obispo en las cartas trata a Kramer como un loco. En diciembre de 1486, la obra está lista para ser publicada, pero para asegurarse el éxito del libro, falta un último documento, un documento que debe ser realizado por una persona con autoridad, lo que conoce como una aprobación. Sin esta, la obra de Kramer está abocada al fracaso. Para esta aprobación, Kramer busca a una de las más importantes escuelas religiosas de su época, la Universidad de Colonia, y es en esta donde el supuesto coautor de la obra, Jacob Sprenger, es uno de los miembros más respetados. A partir de este momento, los especialistas sobre el Martillo de Brujas no se ponen de acuerdo sobre lo sucedido. Algunos dicen que Kramer y Sprenger se dirigieron a la universidad para obtener un documento de aprobación que, gracias a su estatus, Sprenger consiguió que finalmente varias autoridades firmaran. Pero otros creen que Kramer solo hizo el intento. Al parecer no obtuvo lo que quería y entonces falsificó las firmas, y después las envió para que fuesen impresas. En la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos se encuentra la copia más antigua del Martillo de las Brujas, que data del año 1487. En ella se puede ver que la aprobación se compone de dos partes. La primera es una especie de relato del libro y está firmada por 4 profesores de teología de la colonia. Las firmas son certificadas por un notario. La segunda parte no es más que una vaga justificación de la casa de brujas en general y está firmada por 8 profesores, pero en este caso no existe ningún notario presente que la certifique. De hecho, el notario dice que no se encontraba físicamente presente para autentificar las firmas de la segunda parte. Otra cuestión pone en tela de juicio la validez de estas firmas. Al menos 2 de los que se supone habrían firmado el documento dijeron más tarde que no lo habían hecho. De una forma o de otra, la aprobación está incluida en casi todas las publicaciones de este libro. De este modo, los que la leían no tenían por qué poner en tela de juicio dicha aprobación. Y sin duda, esta aprobación fue la que hizo que este libro tuviera un gran éxito. A finales de la primavera de 1487, y dotadas de aprobación, el libro estaba listo para ser publicado. Impreso en la ciudad de Speyer, en Alemania, el Martillo de las Brujas podría no haber obtenido ningún éxito. De hecho, podría haber caído en el olvido, pero su aparición coincidió con el invento de la imprenta. De hecho, en la época se vendieron algo más de 3.000 ejemplares. Las autoridades civiles, religiosas, el clero, las universidades, las bibliotecas, todos antes o después se hicieron con este libro. Su aparición coincidió también con los tiempos convulsos en los que
se encontraba sumergida la iglesia, y poco tiempo después, con la aparición del protestantismo, mucha gente de la época estaba convencida que las brujas cada vez se extendía más y más, sobre todo por Alemania, Suiza y Francia. Largamente difundido y leído, el Malleus Maleficarum produjo una nueva era de persecución, de torturas y de muerte. Incluso posteriormente en el mundo anglosajón e incluso más allá del océano en América, con el famoso caso de Salem. No existen cifras exactas sobre las muertes provocadas por la caza de brujas, pero se calcula que produjeron muertes en Europa entre 40.000 y 100.000 personas acusadas de brujería. Sin lugar a duda, es uno de los tantos misterios que embullecen al mundo. Descifrarlos aún podría ser mucho más difícil. Y bueno, amigos, para los que les gustaría saber más sobre este libro, les voy a dejar un enlace en la descripción para que puedan descargarlo y leerlo también ustedes sobre el martillo de las brujas. Así que si te gustó este video, recuerda darle like, compartirlo. Muy pronto estaremos nuevamente contigo. Yo me despido y será hasta la vista, amantes del misterio.